experiencia que surgió en la marcha, porque yo creo que todas las experiencias realmente surgen en la marcha, no surgen, nadie planea una experiencia, sino que se encuentra con una situación, sobre todo las experiencias que ocurren en contextos educativos, se encuentra con una situación y ve la posibilidad de hacer algún cambio en lo que ha hecho cotidianamente o en lo que ha escuchado que han hecho otros compañeros. Esta ponencia le hice una pequeña modificación en el título para hacerlo un poco más preciso con lo que realmente intenté. Ahora se llama Enseñar Escritura Académica en Pandemia, un curso de competencias comunicativas en ese orden, porque primero fui profesor del curso de competencias comunicativas, una carta, porque la carta me la encontré a mitad de camino, y muchos diarios que fueron al final los productos que sacamos de este ejercicio. ¿Cómo nace la experiencia? Yo soy profesor del curso Competencias Comunicativas. Es un curso que tiene varios nombres en la Universidad de Córdoba. Se puede llamar Comprensión y Producción de Textos, se puede llamar Taller de Lengua, en fin. El nombre general es Competencias Comunicativas. Yo de hecho he pensado que debería llamarse Lectura y Escritura Académicas, porque realmente es lo que uno hace. Bueno, yo soy hace 5 años, desde que llegué a la universidad, profesor de ese curso en diversos programas de las facultades de la universidad, ¿no? De diversos programas de todas las facultades de la universidad. He enseñado en ciencias básicas, en ingenierías, en educación, he estado por todos lados y de todos lados he ido como enseñando algunas cosas y aprendiendo también otras cosas de cada uno de estos contextos. El curso para mí, Competencias Comunicativas, es, si bien se debería trabajar lectura y escritura, yo lo he centrado sobre todo en la escritura, por una sencilla razón, porque son chicos que ven este curso en primer o segundo semestre de su formación, y realmente la escuela poco le enseña o le da herramientas a los estudiantes para aprender a escribir, para armar un buen párrafo. Entonces yo he cambiado muchas cosas. En algún momento enseñaba mucho lectura, en algún momento enseñaba la escritura desde la dimensión puramente discursiva, y ahora estoy ahí en un momento en el que paso de enseñarles a armar un buen enunciado, una buena oración, hasta construir un buen texto académico. Estoy en eso, trato de enseñar. En el aula, yo siempre creí que el curso era un curso presencial. De hecho, en algún momento alguien me dijo que lo podía hacer virtual con el programa de ingeniería de sistemas, pero yo decía, no lo puedo sacar del aula. Si el aula para mí es esencial, porque en el aula es un curso taller, y en el aula los chicos escriben, yo les hacía sugerencias, explicaba conceptos, lo ejemplificaba, en fin, proponíamos nuevas rutas de escritura. El aula para mí era esencial. Entonces la presencialidad era importante. Allí escribíamos y revisábamos cada cosa que escribíamos. Pero bueno, vino la pandemia y la cosa cambió. Cuando llega la pandemia, a nosotros nos dicen que la universidad hace un pare de una semana para tratar de reorganizarse, nos mandan para la casa, y empiezo yo a escuchar entre los estudiantes que muchos profesores, cuando ya viene la virtualidad, lo que hicieron simplemente fue montar diapositivas, montar documentos, montar tal cosa en una plataforma, en Moodle, y desde allí organizaron sus cursos. Y yo sentía que esa situación, digamos, a otros profesores le podían servir y tal cosa, pero sentía mucha tensión entre los estudiantes, y decidí escribir esta carta que publiqué el 23 de marzo en mi perfil de Facebook. Se llama Carta a mis estudiantes, y fue en su momento una carta que se leyó muchísimo. Aquí podemos ver como casi 3.000 veces compartidas, tiene alrededor de 4.000 interacciones entre me gustas, likes, etcétera, y alrededor de 270 comentarios. Se leyó muchísimo, yo quedé sorprendido, y de hecho también hubo un sector que miró la carta, que no estuvo de acuerdo con lo que yo expresaba en la carta, porque se creía que la carta era como una invitación a parar el semestre, que fue como una tensión que se dio en el país, porque la gente decía que las universidades públicas no estamos preparados para la virtualidad, no tenemos las herramientas para la virtualidad, los profesores tampoco están preparados para la virtualidad. En última, yo lo que decía era, hombre, la virtualidad, esto no consiste, miren este tiempo, esto es un tiempo particular, nadie lo ha vivido nunca, entonces no nos hagamos locos, nos van a encerrar cuánto tiempo, no sé, yo ya había visto lo que había pasado en China, en Europa, no sabíamos cuánto tiempo nos iban a encerrar, y íbamos a estar encerrados, y
pensando en que teníamos que responder por cursos. Entonces yo ahí en la carta termina con una invitación a mis estudiantes para escribir un diario. Entonces voy a leer como dos fragmentos de la carta, realmente un poco más extensa, porque la orden que vino de la universidad, como la invitación que nos dieron, que digamos es lo que había que hacer, ¿no? Nos han explicado que a esos productos les debemos asignar una nota cuantitativa, nos han enviado un formato en que registrar esos contenidos, actividades y productos, nos han dicho que debemos seguir trabajando con ustedes desde la distancia de un computador, y yo, como lo ha revelado el silencio de la última semana, no he hecho nada de lo que nos han pedido y no sé si puedo hacerlo tal y como nos lo han pedido. Ya yo allí tenía pensado en escribir, en decirle a mis estudiantes, mira, lo que hemos estado haciendo hasta hoy, creo que no lo podemos seguir haciendo. ¿Cómo vamos a trabajar este curso? ¿De qué manera podemos trabajar este curso? Entonces, ya yo venía con una experiencia muy personal, porque para mí, por ejemplo, mis redes sociales son como un diario donde yo constantemente estoy opinando lo que le pasa o lo que le pasa al mundo, y en mis clases de competencias comunicativas yo suelo trabajar cosas como la carta, pero no enseñarles como la carta formal, sino que los estudiantes escriban una carta a sí mismos y revisen cómo ha sido su proceso de aprendizaje en general, o sobre la lectura y la escritura en particular, o que hagan una autobiografía. Es decir, yo estaba muy cercano con este tipo de textos. Entonces, en la carta lo que yo hago es como trato de hacer una reflexión sobre la situación de las clases, cómo no podíamos simplemente decir, no, vámonos, bueno, listo, se cerró la universidad, no podemos encontrarnos más en el aula, vamos a mudarnos para una plataforma y seguir haciendo todo como si nada estuviera pasando. Realmente uno mira la situación y creo que todos planteamos un panorama un poco más apocalíptico de lo que realmente pasó, pero sí hubo mucha gente encerrada en sus casas yo sentí, lo que leí a través de los diarios, que sí hubo cierta tensión en los estudiantes, porque la situación, que es lo que yo he visto aquí, muchos profesores realmente hicieron eso. Bueno, aquí están, chicos, no podemos encontrarnos, aquí están los materiales, y aquí está el taller, me lo envían y yo lo reviso y tal cosa. Entonces yo creía que el tiempo era excepcional, y decía que es la historia misma que pasa por nuestro frente y no sabemos qué podrá pasar mañana. Era esa como alguna reflexión que hacía en mi diario, pero bueno, creo que la lectura podría ser un poco más ilustrativa en este caso. Pero bueno, esa carta que se presenta como un ejercicio de reflexión sobre el momento, que se presenta también como una invitación para mis estudiantes, porque la carta era para mis estudiantes, pensando y diciéndoles también que yo no podía, yo que siempre les estoy hablando de cambiar, de transformar, de caminar distinto, no podía seguir caminando igual en esta situación que era nueva para todos nosotros. Incluso en la carta yo les decía a los chicos que yo, después que cuando vino el aislamiento y nos confinaron, cuando vino el confinamiento, yo demoré casi un mes largo sin tomar un libro, sin poder leer, simplemente estaba dedicado a responder por las cosas del trabajo y de mi casa. Entonces uno puede decir, no, pues listo, sigan ustedes trabajando, y yo no lo podía hacer. Entonces yo siempre me pongo como ahí con los estudiantes a dialogar con ellos, a ver cómo pasa, porque bueno, en estos días me dijeron que yo tengo la conciencia del estudiante, y sí, yo digo que yo siempre seré un estudiante y siempre pensaré como un estudiante, porque de hecho es mucho más grato ser estudiante que profesor. Bien, ¿cómo nace entonces la escritura de los diarios? Nace como una propuesta. Yo le digo a los chicos, lo que hemos venido haciendo no lo vamos a hacer. Y de hecho les dije, ¿quieren hacerlo? Si quieren seguimos con el curso, o si quieren hacemos los diarios. Entonces ellos dijeron, no, vamos a hacer el diario, profe. No sabían en qué consistía un diario. Yo les dije, un diario de la pandemia donde ustedes cuenten todo lo que han hecho, lo que van a hacer de ahora en adelante en su encierro. Y estaban como sin saber en qué iba a venir allí. Bueno, ya me tocó entonces montar unas indicaciones. Tengo que decir que de la propuesta, por las lecturas, sabemos que los diarios hacen parte de esta cosa que se llaman los relatos del yo, y escribir un diario siempre nos llama a reflexionar sobre nosotros mismos,
a evaluarnos a nosotros mismos, pero en ese ejercicio de uno revisarse lo que está pasando, contar, porque no solamente es contar, los diarios no solamente son contar lo que nos pasa, sino reflexionar sobre lo que nos pasa. Entonces, cuando los estudiantes escribían sobre ellos, también de alguna forma veían al resto de las personas que estaban a su alrededor, sus papás, sus hermanos, todo eso que estaba allí. Allí en ese contexto aparece este diario. Ya les hablé de abandonar el plan, no va el plan, ya lo que estaba planeado no va, es decir, que seguía en el curso, hablar de géneros discursivos, hacer una discusión sobre argumentación, talleres y no sé qué cosa, todo eso, yo sentí que no podía seguir de esta manera, pero había unos aprendizajes que abordar, eso sí, el diario no despreció los aprendizajes esenciales de la clase. Entonces, bueno, aparecieron unas recomendaciones y los aprendizajes del curso Competencias Comunicativas los desarrollé a través de algo que se llamaba, le llamé retos, que ya veremos en qué consiste. La profesora de la primera ponencia, no recuerdo el nombre, perdón, exactamente, hablaba de los grupos de WhatsApp, y los grupos de WhatsApp en mi caso, fueron supremamente importantes. Yo, digamos, cuando empiezo un semestre en la universidad, le digo a los chicos, ahora es un grupo de WhatsApp, me agregan allí, y yo por ahí voy pasando información, pero digamos que es un grupo que se activa en la normalidad, se activa 2 veces a la semana, o alguien hace una pregunta y listo. Con la pandemia, los grupos de WhatsApp fueron prácticamente la clase. Allí compartíamos desde los benditos stickers y teníamos una colección de stickers para el momento. Yo tenía stickers de Diomedes Díaz, que es un artista del Caribe bastante conocido, y lo utilizamos para hacer mucha sátira, para burlarnos. Por medio de los grupos de WhatsApp hacía algunas cosas como explicaciones con plastilina, un poco para mamarle gallo, y les decía, ojo, te lo voy a tener que explicar con plastilina, y les mandaba un audio de 5, 6, 7 minutos, de 2 minutos, de 3 minutos, no importaba. Entonces el grupo de WhatsApp era la clase, no nos reuníamos presencialmente, pero en ese espacio de WhatsApp teníamos todas las herramientas. Por ahí compartíamos algunos enlaces, por ahí mandaba documentos si había que mandar documentos, mandaba videos si tenía que mandar videos. Entonces fue el principal medio. ¿Y por qué era el principal medio? Hombre, los chicos, una de las cosas que me llevan a mí a plantear el diario es porque no podíamos hacer encuentros sincrónicos. Es decir, muchos chicos vivían en zonas rurales, muchos chicos no tenían internet en su casa y había que estar encerrado en la casa. Esto no es... curiosamente, el semestre de la pandemia yo trabajé en mi pueblo, en Sagún. Aquí hay una sede de la Universidad de Córdoba, y estaba trabajando con 4 programas, con Ingeniería del Sistema, con Licenciatura en Educación Infantil, con Administración en Finanzas y Negocios Internacionales y con Administración en Sagún. 4 programas de 4 facultades distintas que funcionan en una sede que no está en muy buenas condiciones, una sede de física, con estudiantes que vienen de zonas rurales otros de pueblos un poco más distantes, que no tienen acceso en sus casas a internet, que tampoco tenían para salir a comprar el bendito plancito de datos que es tan común. Entonces WhatsApp era el medio, porque WhatsApp no teníamos, no necesitamos mayor cantidad de datos. Si mandaba un video de YouTube, alguien lo descargaba, lo convertía, le bajaba el tamaño, el peso y lo compartía, y aquí está el video que el profesor hizo y lo mandó. Entonces WhatsApp fue el lugar de la clase. Las recomendaciones o sugerencias que establecí para el diario fue que pensaran en él como un borrador, y por eso no había un único medio donde presentar el diario. Si no tenías computador, lo podías hacer en tu cuaderno. Si tenías computador, lo podías hacer en Word. Si tenías computador pero no tenías internet, lo podías hacer en Word. Si tenías computador y tenías internet, podías hacerlo, podías armar un blog. Entonces hubo 1000 y un medios. Si no tenías ni computador ni tú querías hacerlo a mano, podías descargar una aplicación de diarios que hay en Google Play y hacer tu diario. Es decir, había 1000 y un herramientas para cumplir con la escritura del diario, para participar de la escritura del diario. ¿Y por qué un borrador? Porque yo siempre les he dicho a los estudiantes, es una frase muy común en mí, decirles que escritura sin reescritura no es escritura. Entonces por eso les decía, es un borrador. Cada entrada que usted haga, porque así le llamamos a cada anotación que se hacía cotidianamente, le llamábamos entradas. Ellos inicialmente decían, profe, que es una entrada, yo no sé qué es una entrada. Y como yo he tenido blogs y he tenido páginas de internet, yo sé que eso le llaman a una publicación. No, pues una entrada es como una publicación, una cosa que tú hagas diariamente. Entonces revisen siempre.
También había la indicación de no contar cosas íntimas. A mí no me interesaba hacer un diario sobre la intimidad de las personas, que cayéramos en sentimentalismo, pero digamos que algunos estudiantes lo hicieron. Uno contó, por ejemplo, cómo en mitad del confinamiento no soportó más y se fue para Montería y se encontró con la novia y se quedaron una noche en un hotel. En fin, y yo hasta me reí con el asunto y tal, y yo ve qué chévere, rompió la sequía el tipo. En fin, tenía que haber un equilibrio entre narración, descripción y reflexión, esto para privilegiar diferentes tipos de textos. Se plantearon como 3 entregas durante el semestre, y en esas entregas, por ejemplo, si había mucha narración, yo decía, mira, estás narrando mucho, métele más reflexión. Si había mucha reflexión lejana, mira, estás reflexionando mucho, háblame también lo que está pasando. ¿Cómo ves tú lo del virus? ¿Qué miras en la televisión? Entonces había ese equilibrio, y de hecho eso lo logré también con lo de los retos, que lo comentaré más adelante. Tampoco era necesario escribir todos los días. Yo les dije, háganlo por lo menos 4 veces a la semana, ¿no? Tienes ahí un día de descanso si quieres no hacerlo. 4 veces, si quieres escribir 5, 6 o 7, lo que te dé la gana, no hay problema. Además, escribir también podía ser, y esto lo vemos acá más abajo, incluir imágenes, fotos, memes, videos, y esto enriqueció muchísimo los diarios. Los estudiantes ponían allí, algunos se grababan videos haciendo cosas en la casa, algunos subían los videos de TikTok, en fin, o algunos tomaban videos de internet, de YouTube, en fin. Los memes que estuvieron de moda durante los meses del confinamiento, los meses más duros que fueron abril, mayo, junio, esos videos aparecieron allí. Y la otra cosa era que no había un límite. Profesor, ¿qué es una entrada? ¿Un párrafo? ¿Cuántas páginas tengo que escribir por entrada? No, una entrada puede ser una línea. De hecho, ahora veremos cómo ahí hablamos del aforismo, y ellos dicen, pero que es un aforismo, y yo sé que es un aforismo, entonces me tocó mandarle ejemplos de aforismo, darle como bases para construir aforismo. Bueno, y esos memes debían dialogar, ¿no? Dialogar con el texto, no solamente era poner memes por poner memes, porque también lo llenaban solo de memes. No, pon el meme a dialogar con la cosa. El meme tiene que estás metido en Facebook, pues viste el meme, te gustó el meme, y cuéntame que estabas metido en Facebook. Siempre establecí como ese diálogo. Aquí está una línea de tiempo y dije, bueno, unos retos. ¿En qué consistían esos retos? Yo no podía alejarme tampoco de los aprendizajes, porque después eso me lo podían cobrar en semestres posteriores. Yo le dije, bueno, hay unos retos. Y le llamé a cada una de las semanas por su nombre. La semana de la narración, allí tenían que hacer por lo menos una narración. La semana de la descripción, describir un objeto, una persona de la casa, un lugar de la casa. La semana del aforismo, que es un tipo de texto no muy habitual en el ámbito académico, pero para las intenciones que yo tenía en el diario, me pareció importante trabajarlo, y allí leímos aforismos, compartimos vía WhatsApp aforismos, y ellos construyeron buenos aforismos. Hay una cosa, una reflexión, y es que la mayoría de los aforismos que hacían los estudiantes los hacían desde esta mirada de la superación personal. Entonces el hombre no sé qué cosa, entonces le faltaba el elemento filosófico, pero también, como les decía, son estudiantes de primer y segundo semestre que ven la filosofía, incluso los profesores de las escuelas están viendo la filosofía de esa manera, como una cuestión de superación personal, una visión moralista de la vida. En fin, había la semana de la reflexión, en fin, y ya terminaba con algunos géneros que yo consideré que necesitaban. Por ejemplo, yo soy un convencido que los estudiantes llegan sin saber hacer paráfrasis, digamos, el mejor texto para hacer la paráfrasis y enseñarles el resumen. Y hablé de la semana de la argumentación, la de la cita. Son como géneros académicos, y escogí los esenciales, ¿no? Aprender a hacer buena paráfrasis, aprender a hacer citas, etcétera. Esto fue como algunos retos, y en esos retos consistía en una semana por lo menos producir una de las entradas. Tenía que ser sobre uno de estos textos que constituían le daban nombre a la semana. Bien, entonces así, digamos que eran 4 grupos, cada grupo tenía en promedio 25 estudiantes. Yo al final me vi revisando documentos de hasta 30 páginas, y yo dije, yo para qué mandé a hacer esta vaina, pero bueno, creé el compromiso de leerlos y los leía todos. Demoraba en devolverlos porque me sentaba a leer, y además era una delicia leerlo, era una carga laboral
que quizá en la presencialidad no hubiese tenido. Yo pensé, y alguien me dijo, te vas a saturar de texto, porque con estos manes se oyen aquí, vas a estar saturado, pero yo, bueno, yo me dediqué a leer los diarios, y aquí voy a compartir como dos momentos de esa escritura. Son muchos. Por ejemplo, uno podría analizar los memes, uno podría analizar los videos, uno podría, en fin, hay muchas cosas en la reflexión de cierre. Yo voy a hablar sobre la primera entrada y voy a leer dos fragmentos. No joda, ahora me pusieron disque de escritor cuando yo lo único que sé escribir es parla a mis compañeras de clase. No recuerdo muy bien el uso de los signos de puntuación que nos enseñó el bacán del profe Víctor, pero este diario no trata del mañez sino de mí, o mejor dicho, de las actividades que llevo a cabo en el día a día con el confinamiento por culpa del mentado virus. Y veamos esta otra intervención, entonces hago una reflexión sobre las dos. En la ponencia se presentan algunos fragmentos adicionales. Sinceramente, la idea de mi profesor de que escribiéramos este diario no me pareció en ningún momento un trabajo. Es cierto que se le debe dedicar cierta cantidad de tiempo y demás. Tal vez no me molestó tanto la idea de escribir sobre mi diario vivir o sobre lo que pienso en medio de toda esta locura, porque me gusta escribir y también leer, y la verdad no sé por qué no lo hago más seguido. Pienso que aún no he creado de un todo este hábito, pero bueno, me resultó ser una buena oportunidad. Vemos aquí como dos miradas opuestas. Alguien que, porque tiene que escribir sobre sí mismo, ya se dice escritor. No joda, yo nunca he sido escritor. Y alguien que ha practicado la escritura y la lectura en otros contextos y ve con cierta tranquilidad el ejercicio de escritura de un diario. Y aquí pasa algo, ¿no? Es que a veces la universidad, bueno, ya hemos cambiado un poco eso y estamos volviendo hacia las subjetividades, sobre todo en las humanidades. Pero en las universidades y sobre todo los profesores del curso que yo trabajo, competencias comunicativas, le hacen mucha fuerza a los géneros académicos, ¿sí? Yo creo que tiene que estar en un equilibrio allí, como le hacen mucha fuerza también a lo discursivo y se olvidan de lo gramatical, y yo creo que debe haber un conocimiento allí, porque nadie arma un buen párrafo sin conocimiento gramatical. Entonces, vemos como dos miradas, ¿no? La mirada de un chico que cuando tiene que escribir sobre él, ya dice, no, yo no soy escritor, y bien que ha venido haciendo un primer corte de trabajo en clase conmigo. Pero digamos que asume con cierta sorpresa el ejercicio de escritura de un diario, porque él cree que los diarios son una cosa de otro contexto, no de la universidad. Y en este caso la otra estudiante sí dice que bueno, que es una oportunidad porque lo ha hecho. En otro contexto lo ha hecho y que este resulta ser una oportunidad importante para mejorar y adquirir el hábito de la escritura. Eso del hábito nos lo enseñan mucho los profesores en la escuela, hablar de hábito como algo importante, ¿no? Y el otro momento es cuando ya pasan los días, pasa el encierro y nos encontramos con dos miradas. Yo precisé como dos miradas. Llega el hastío, pero también se empieza a precisar la mirada sobre la cotidianidad. Hoy, 2 de abril, no tengo claro qué narrar en esta semana. Quizá le hable de mis problemas emocionales o el aburrimiento que me creo. Creo que mi diario refleja una persona triste o aburrida. No hablo mucho de lo que me hace feliz o cuando estoy. A mí me gusta mucho cocinar. Quiero estudiar gastronomía algún día, no muy lejano. Estoy nostálgica. Extraño visitar a mi amiga, pasar días enteros en su casa, reír, hablar y hacer los textos que dejaba el Victico renegando, pero al fin lo hacíamos. Y la otra estudiante dice, otro día más de esta cuarentena y solo veo las noticias y todo es un desconcierto en algunos países de Europa a causa del COVID-19. Y lo peor es que siguen mandando trabajo de la universidad y eso me da un poco de rabia porque no entiendo nada de lo que voy a hacer. Y lo peor es que con todo esto a distancia siento que no aprendo nada a mí, que soy cabeza dura para algunas cosas, se me bloquea todo. Entonces ahí van a estar como dos cosas. Es el tiempo para las preguntas. Ok. Pero me permite cerrar, solo me falta una diapositiva, no sé. Sí, claro que sí, puede cerrar, es para poder... Ok, vale. Ok, vale. Entonces ahí está, por ejemplo, la sensación de los estudiantes de que están perdiendo el tiempo porque los profesores simplemente dejan las diapositivas, dejan el PDF y dejan el taller para que ellos lo hagan.
Yo quiero cerrar entonces, ya que se me ha acabado el tiempo, con este párrafo, que es el párrafo que está al final de la ponencia. Yo cuando pienso en la ponencia, yo digo, ¿qué hay de novedoso aquí? Pues diarios hemos escrito hace miles de años. No es la primera vez ni la última vez que se va a escribir un diario. Yo creo que lo interesante aquí es el momento. Un momento en que yo pude leer la realidad y que comprendí que yo mismo era incapaz de seguir trabajando un curso como lo venía trabajando y era incapaz de ponerle esa carga a los estudiantes y dije, vamos a escribir un diario. Pero bueno, dice el párrafo, estamos en un nuevo semestre académico y el virus sigue instalado en nuestros días, como sigue también la virtualidad de la educación. El miedo se ha disipado un poco porque ya hemos aprendido a pelear con el enemigo o porque sobrevivimos a él. El virus, su amenaza, es nuestra cotidianidad. Yo estoy nuevamente en el curso de competencias comunicativas, ahora con otros estudiantes de otros programas. En este nuevo semestre hago encuentros virtuales en los que escribimos y revisamos los textos de manera sincrónica. He aprendido a hacer trabajo colaborativo con algunas herramientas virtuales y sigo el curso como está consignado en el plan. Ahora lo hago porque los estudiantes tienen la oportunidad de conectarse, ya se prepararon. La pandemia no fue suficiente para que cambiáramos rotundamente, pero al menos por un ratico nos puso a caminar distinto. Al menos yo lo hice. Muchas gracias.